Saludos hermanos. Bienvenidos a Apocalipsis, el estudio Apocalipsis. Este sería el cuarto video, si no me equivoco, de Apocalipsis. Nos quedamos en Apocalipsis 1:8. ¿Sí? En Apocalipsis 1:8 nos quedamos. Recuerden que estoy grabando mi celular, es lo que hay. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar que es un estudio y no es ver versículo por versículo o palabra por palabra, sino más bien entender versículos claves que nos den el contexto de qué estamos leyendo, que nos den el contexto de qué Juan está viendo, de qué está escribiendo y los eventos finales, ¿ok? Si no has visto los primeros videos, te recomiendo que los veas porque si no, no vas a poder agarrar el contexto. Bien, en el último video vimos la venida en las nubes, el Hijo del Hombre. Ya nosotros sabemos qué es la venida en las nubes y no es Jesús como Goku en las nubes, sino es algo metafórico. El 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice: el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí nos quedamos. El alfa y el omega es la letra primera y la letra última del abecedario griego. El alfa y la omega. ¿Ok? Por eso repite el principio y el fin, el primero y el último tiene el mismo contexto, el alfa y la omega. Es la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario del abecedario griego. Bien, dice el 10: yo estaba en el espíritu. El 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en nuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero que noten en este versículo? Quiero que noten en este versículo que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Este versículo nos da información de que ya había tribulación o estaban pasando tribulación. ¿Sí? Y Juan está participando de la tribulación. Ahora, si este versículo yo lo llevo a futuro, como Juan, porque cuando leemos, la mayoría leemos que Apocalipsis es todo futuro, pero ¿cómo Juan puede ser copartícipe de la tribulación? No, Juan se pone en un tiempo de tribulación. Por eso más adelante vamos a ver que Jesús le dice: escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de venir. Entonces, en Apocalipsis hay 3 tiempos, básicamente. ¿Ok? Por eso el Hijo del Hombre nos lleva a Daniel 7, 13, 14, que Daniel 7, 13, 14 es una profecía después de resucitar. ¿Sí? Bien.
Ahora dice, soy copartícipe. Juan estaba en tribulación, igual que las iglesias a las que va a escribir están en tribulación. ¿Sí? Y él estaba en una isla por proclamar la palabra. Bien. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Ahora, yo creo que aquí nos vamos a quedar en este versículo. ¿Por qué? Porque este versículo también es clave, así como el versículo 7 es clave, el versículo 10 es clave para entender el contexto en qué día o de qué día está hablando Juan. Bien, ahora, la mayoría que están adoctrinados por los judíos y raíces hebreas dicen que el día del Señor es sábado. Y los que están adoctrinados por los romanos dicen que el día del Señor es domingo. Y se empiezan a pelear que sábado, que domingo, que Juan estaba en el día del Señor, que el domingo, que el día del Señor. Bueno, no. El día del Señor, del que habla Juan, yo no le puedo dar un contexto. Yo tengo que tomar el contexto de la misma escritura. Yo, para interpretar, necesito darle la misma interpretación que le da la Biblia, no yo, o en mis tiempos. Ahora, lo que está diciendo Juan en el versículo 10 es, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese día del Señor es el día de venganza del Señor. Ahorita vamos a ver unos versículos, y esto está desde Deuteronomio, Profetas y los Evangelios, Apocalipsis, que el día del Señor es un día de venganza. ¿Sí? Pero aquí hay un problema, porque este día de venganza algunos los ponen en la segunda venida de Cristo. Pero nosotros, cuando estudiamos en el video pasado el versículo 7, Apocalipsis 1:7, vimos que no habla aquí de la segunda venida del Señor. Y aclaro, hay una segunda venida de Cristo, pero aquí el Hijo del Hombre no es esa segunda venida. El Hijo del Hombre es juicio. Y Juan vuelve a repetir la misma idea, pero con otras palabras. El día del Señor, o la venida del Hijo del Hombre. Juicio. Ahora, la venida del Hijo del Hombre está profetizada, ¿sí?, para destruir el templo. El templo ya fue destruido. O sea que el Hijo del Hombre ya vino. Ya vino ese juicio en el año 70. El día del Señor también hay muchas profecías que lo utilizan, que ya pasaron y que iban a pasar igual con la llegada del Hijo del Hombre. ¿Qué quiero decir en pocas palabras? Que el día del Señor también es una profecía de juicio para el año 70, para la destrucción del templo y Jerusalén. Y cuando digo Jerusalén, es la etnia de Jerusalén, las personas. ¿Sí? Vamos a demostrar cuál es el día del Señor en que Juan va en el Espíritu o tiene una epifanía. ¿Sí? Dice, vamos a ir a Isaías 2:12 y le voy a dar muchos versículos paralelos para poder darle el contexto, el día del Señor. Algunos paralelos que les voy a dar eran para Egipto, para Babilonia, etc. Pero es el mismo tema, destrucción. Que quiero decir que el día del Señor está ligado con destrucción. ¿Sí?
y está muy ligado con destrucción de Jerusalén. Y este es el contexto de Apocalipsis. Vamos a Isaías 2:12. Vamos a estar yendo y viniendo. Isaías 2:12. Voy a tratar de llevar como una cronología de los versículos para solo ir avanzando y no regresar. Isaías 2:12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Es Isaías 2:2. Ya empezamos. No, estaba mal. Estaba en el capítulo 1, pasé al capítulo 2 y ahora sí, Isaías capítulo 12. Dice Isaías capítulo 12: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Sí? Porque día de Jehová o día del Señor, hermano. Si tú tienes una Reina Valera, fíjate que este versículo, este día de Jehová, tú tienes un encabezado, un título en tu Biblia que dice Reinado Universal de Jehová. Y este reinado universal de Jehová es para los tiempos del Mesías. ¿Sí? Lo que está haciendo Isaías está profetizando la destrucción de Jerusalén y en los tiempos del Mesías. Entonces Juan está en este día. Cuando Juan dice estoy en el Espíritu en el día del Señor, Juan está viendo lo mismo que Isaías está viendo en el capítulo 2. ¿Sí? Si nosotros leemos un poquito, esto se trata de leer, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Es fácil, hermanos. Cuando Juan dice que está en el día del Señor, en el Espíritu, Juan está en este mismo día del Señor, ¿sí?, de Isaías, capítulo 2, versículo 12. Y esto no se ha cumplido en tiempos de Juan. Pero ¿qué dice Juan cuando empezó a escribir Apocalipsis? Ya todo está listo. El escenario está listo para que se empiecen a cumplir las profecías. Y una de las profecías que se iba a cumplir ya en un corto tiempo, era el día del Señor. Dice Isaías 2:12: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Ok? Si tienes donde apuntar, puedes apuntar para que tú puedas leer el contexto. Hay contexto que es Babilonia, Egipto, pero ¿cuál es el chiste de los paralelos? Sí, que nosotros podamos ver esa interpretación. Si en Apocalipsis dice que habla del día del Señor, nosotros lo debemos de interpretar de acuerdo a los paralelos, de acuerdo a pasajes, ¿sí?, o a otros pasajes que hablan del mismo contexto de destrucción. Todos hablan de destrucción y unos hablan de salvación. ¿Por qué? Porque cuando viniera el Mesías iba a traer salvación, pero también iba a traer destrucción. Esto está desde Deuteronomio, ¿sí? Vamos a Isaías 13:6. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir paralelo tras paralelo del día del Señor. Isaías 13:6.
Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahí está el día del Señor en Isaías 13. ¿Sí? Ahora, Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahí está el día de Jehová, o el día del Señor. ¿Sí? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque este capítulo que estamos leyendo es una profecía contra Babilonia. Entonces, este día del Señor fue contra Babilonia. ¿Y qué pasó contra Babilonia? La destruyó. Y lo está profetizando Isaías. Y esa destrucción le llama día del Señor. Sí. En el versículo anterior de Isaías 2 es en Jerusalén, en el tiempo del Mesías. Y también le llama el día del Señor. Y se tenía que cumplir. Espero me esté explicando, hermano, ¿sí? Vamos al 9. Isaías 13:9 dice: he aquí el día de Jehová viene, o el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahora, hermanos, esto es para Babilonia. Babilonia no existe. Ya Babilonia sufrió un día terrible del Señor. ¿Sí? Ahora fíjense en el 10, lo que dice Isaías: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará resplandor. Ahora, este mismo lenguaje que está utilizando Isaías para la destrucción de Babilonia, ¿sí?, Juan utiliza más adelante, y Jesús lo utiliza en los evangelios, ¿sí?, que el sol no dará luz y se llenará de sangre. Y todos dicen es para la segunda venida de Cristo, pero no, porque si fuera para la segunda venida de Cristo, y si nosotros pensamos que es literal, entonces cuando Dios destruyó a Babilonia, el sol no dio luz, porque ahí lo dice en el versículo 10, capítulo 13 de Isaías, ¿sí? Y la luna no dio resplandor. Y si nosotros seguimos leyendo, ya también cayeron estrellas en el día de Babilonia. Las estrellas cayeron contra la tierra, pero no, es un lenguaje metafórico para que nosotros entendamos. Isaías es lo que tiene para expresar ese día terrible, ¿sí? Ahora, esto era para Babilonia, y el sol sigue dando luz. No vengan con tonterías de que Apocalipsis, cuando habla de lo mismo, es literal. No, Apocalipsis no está hablando de la destrucción del mundo completo. Apocalipsis habla de la destrucción de su pueblo, de Israel y las 12 tribus. ¿Sí? Bien, vamos a seguir viendo otros versículos. Vamos a Ezequiel 30. Ezequiel 30, versículo 3.
Yo tengo mi Reina Valera. Ay, perdón. Yo me apoyo con mi Reina Valera. ¿Ok? Ezequiel 30, versículo 3. Bien. En Ezequiel 30, sí, es contra Egipto. Este versículo que vamos a leer es contra Egipto, contra la destrucción de Egipto. Y dice lo mismo, el día de Jehová o el día del Señor. Dice Ezequiel 30, versículo 3. Porque cerca está el día. ¿El día de qué? El día de Jehová. Cerca está el día de Jehová. Vuelve a repetir, sí, Ezequiel. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Lo voy a volver a repetir. Porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. ¿Ok? Ya hubo días del Señor y el mundo no se acabó. Porque el día del Señor se utiliza en el contexto de un día de destrucción de esa nación. ¿Sí? Ezequiel, vamos a ver si tenemos otra. Vamos a Ezequiel, a ver, 13:5. Ezequiel 13:5. Vamos para atrás unos capítulos. ¿Sí? Ezequiel 13:5. Tenemos un título que es condenación de los falsos profetas. En Apocalipsis, en el día del Señor, se condena al falso maestro, al falso profeta, al falso creyente. Es lo mismo, hermano. ¿Sí? Dice Ezequiel 13:5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla. ¿Cuándo? En el día de Jehová. Ahí está Ezequiel profetizando en contra de ¿quién? De Israel, de Jerusalén. Ya nosotros tenemos que buscar el contexto, si para cuando Babilonia lo iba a destruir o para los tiempos del Mesías. El chiste es ver cómo utilizan la frase el día del Señor o el día de Jehová. Que esa frase está ligado con la venida del Hijo del Hombre. En sí son sinónimos. La venida del Hijo del Hombre y el día de Jehová son sinónimos. Es juicio. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a Joel, al profeta Joel 1:15. ¿Sí? Profeta Joel 1:15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el poderoso. Ahora, el profeta Joel está profetizando destrucción de quién. Vamos a ver, dice: palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres. De esto cantaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación.
lo que quedó de la oruga, y está hablando, sí, de Jerusalén, de Israel, hermano. Ahora, es fácil, ¿dónde había ancianos? Jehová, ¿dónde tenía ancianos? O sea, no podemos, aquí a Joel, no podemos darle otro contexto más que Jerusalén. Amós, Joel 1:15, ¿ok? Y dice, devastación de la tierra por la langosta. Otro de Joel, los profetas menores hablan mucho de la destrucción. Otro de Joel 2:1. Joel capítulo 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Es el mismo lenguaje que Isaías. Vamos a Joel 31. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto es lo mismo que Isaías, hermano. Y esto es de lo que está hablando Juan. Joel es un paralelo para Juan directamente. Y Juan está hablando de esto también. Pero cuando dice que el sol, que la luna se convertirá en sangre, no es literal. Es un lenguaje para poder expresar algo. Un lenguaje profético, un lenguaje, como les dije hace rato, metafórico. Sí. Esto pasó en el año 70, hermanos. Ya lo vimos con la venida del Señor, con la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Esto es para la destrucción de Jerusalén y su templo está destruido. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo paralelos y versículos. Vamos a Abdías 1:15. Abdías 1:15 dice, porque cercano, lo voy a buscar en mi Reina Valera, ok, el de Abdías 1:15. Aquí dice la humillación de Edom, dice el 1:15, porque cercano está el día de Jehová, otra vez el día de Jehová. ¿Cuál es mi intención? Que a ustedes se les quite esa doctrina que les han metido, que el día de Jehová es sábado, domingo o la destrucción de todo el mundo. ¿Sí? Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esto es lo mismo como lo vimos en Egipto. También dice en Egipto todas las naciones. Pero vimos que el día de Jehová, sí, era para Egipto. Aquí también es para alguien. No es para todo el universo, no es para todo el mundo. Ustedes pueden apuntar los versículos y leerlos completo. ¿Ok? Entonces vamos a Sofonías 1:7. Sofonías 1:7. Lo voy a buscar en mi Reina Valera.
Sofonías 1:7 dice, el día de la ira de Jehová. El 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Ok? Si nosotros leemos los versículos primeros, dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí está. Y vamos a seguir. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. Extenderé mi mano sobre Judá. Ahí. Mi intención es darle el contexto. Sofonías, sí, está hablando de un día de ira o día del Señor o la venida del Hijo del Hombre, que está ligado con juicio a Jerusalén. ¿Sí? Sofonías está hablando en los tiempos del Mesías. Este es en los tiempos del Mesías. ¿Ok? Vamos a Sofonías otra vez 14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia. Este día del Señor es el día de Jehová, es la venida del Hijo del Hombre en las nubes, y es juicio que estaba profetizado en los días del Mesías. El Mesías traía salvación, pero también el Mesías traía juicio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué juicio y por qué es tan grande esta destrucción? Porque empezaría una nueva era y Dios destruiría una era vieja. ¿Sí? Ahora vamos. Ya vimos Joel 2:11 vimos, creo que sí vimos Joel 2:11. Amós 5:18. Sí, vamos a Amós. Joel, Amós. Está después de Joel. Entonces vamos para atrás. Amós 5:18. Dice aquí el título que tengo en mi Biblia es llamamiento al arrepentimiento. ¿Cuándo iba a haber arrepentimiento, hermano? En los días del Mesías. Ok, ese es el contexto aquí, Jerusalén y los días del Mesías. Capítulo 5, Amós capítulo 5, versículo 18 dice. Vamos a leerlo. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está el día de Jehová. Día de oscuridad y no de luz. Vamos al 20. Dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades o fiestas, y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Ok?
Jerusalén es el contexto. Vamos a Zacarías 14. Les estoy dando casi todos, porque la intención es que les quede grabado el contexto de Apocalipsis, que vamos a empezar a entrar. Zacarías 14:1. ¿Por qué? Porque después de las iglesias vienen cosas difíciles, muy difíciles, para poder interpretar o entender de qué se está hablando. Zacarías 14:1 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y esto es importante. Estos versículos los vamos a estar viendo a través de Apocalipsis. ¿Sí? Fíjate cómo dice aquí Dios en Zacarías. ¿Sí? He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos todos o tus despojos. Y escucha el 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Sí? Zacarías 14:1. Pero ¿qué es lo interesante? Que Dios iba a utilizar naciones para destruir a Jerusalén. ¿Sí? Cuando nosotros estemos en la ramera, Dios utiliza lo mismo. Y dice que va a utilizar a los amantes de la ramera para destruir a la ramera. Esto es interesante. ¿Ok? Ahora vamos a Malaquías 4:5. Y este es el último versículo del Antiguo Testamento que les voy a dar. Y les voy a dar versículos del Nuevo Testamento, hablando del día del Señor. Malaquías 4:5. Y este es importantísimo. Malaquías es el más importante para entender el Nuevo Testamento, para entender Apocalipsis y para entender muchas partes de los evangelios. Ya todos nosotros sabemos que Elías es Juan. Pero ¿qué es lo que no sabemos? Que Elías o Juan traería juicio, y estaba profetizado. Por eso Juan dice, cuando empieza a predicar, el hacha está puesta en la raíz. Juan está hablando de juicio. ¿Sí? Por eso Juan duda del Mesías por un momento, porque el Mesías es misericordia, y Juan está esperando el juicio y le pregunta en un momento: ¿eres tú el que vas a cumplir todo? ¿O vamos a esperar a otros lo que cumpla lo que yo prediqué? Y Jesús le dice: soy yo. Y le nombra la primera parte de una profecía de Isaías, y luego dice: y yo soy esa roca, que todo aquel que tropiece en mí será destruido. ¿Ok? Ahora, este es importante. Malaquías 4:5. Y escuchen lo que dice. Si ya vino el Elías, tuvo que haber venido el día de Jehová después del Elías. En los tiempos del Mesías dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera
la tierra con maldición. En unos versículos atrás hablamos que Jehová mandaba al arrepentimiento a Jerusalén antes que llegara el día de Jehová. Está hablando de lo mismo. El profeta Juan es el Elías. Por eso el Mesías trae salvación, pero también trae juicio. Y hoy nosotros nos hemos olvidado del juicio y sacamos de contexto y destruimos la escritura y la historia interna narrada. Y no entendemos ni papas. ¿Sí? Hay unos que enseñan que se repite un tercer Elías. No, vamos a llegar en eso. Y no se repite un tercer Elías. ¿Sí? No se repite. No hay tres Elías. Bien. Vamos a ir al Nuevo Testamento, donde habla también del día del Señor o el día de Jehová. Ya les dije que es un sinónimo con la venida del Hijo del Hombre. Un sinónimo es, para el que no sepa, un sinónimo es cosas similares. Sí, se escuchan distintas, pero significan lo mismo. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2:2. Y van a ver cómo también los apóstoles entendían todo esto y podemos entender en Hechos por qué las personas vendían sus propiedades. Porque ellos entendían que ya les quedaba poco tiempo para esa destrucción. Porque ellos sabían que iban a perder todas sus tierras, sus casas, todo. Y por eso son capaces de vender sus casas, sus tierras. ¿Ok? Dice 2:2, segunda de Tesalonicenses 2:2, dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera. Y si nosotros leemos el contexto, es juicio lo que Pablo está escribiendo. Y aquí hago un apunte. La primera carta que se escribió del Nuevo Testamento fue Tesalonicenses. Fue la primera carta que se escribió. Después se escribieron los evangelios. ¿Sí? Bien, solo es un aporte. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:2. Ustedes pueden leer el contexto y si ustedes leen con el contexto verdadero, van a entender un poco más. Dice 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Este es el contexto de este capítulo. El día del Señor. Pablo está diciendo lo mismo que Cristo. En aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga, vendrá como ladrón en la noche. Lo que Juan nos está enseñando en Apocalipsis es que está repitiendo como buen judío la misma idea importante. ¿Ok? Vamos a segunda de Corintios 1:14. Ese no estoy seguro. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 1:14. Dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor.
Jesús o para la llegada del Hijo del Hombre. Ahora, no todo lo que diga el día del Señor significa eso. Nosotros tenemos que leer el contexto. En Corintios no me acuerdo bien de su contexto, pero ustedes lo pueden leer. Y si estoy mal con ese contexto, pues estoy mal. No pasa nada. No cambia el significado de lo que estamos estudiando. Pero vamos a segunda de Pedro 3:10. Y el contexto es la destrucción de Jerusalén. Segunda de Pedro 3:10. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ahora, los postreros días en el Nuevo Testamento son los últimos días. Y los últimos días son los días del Señor. Son los días del Hijo del Hombre. ¿Sí? Dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estoy leyendo el 3, ¿sí? Para darles un contexto. 3:3 estoy leyendo para darle un contexto. Pero donde literalmente habla lo mismas palabras que Juan es en el 10, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, Apocalipsis no habla de la destrucción del mundo, ¿sí? Habla de la destrucción de Jerusalén y sus alrededores. Esa es la tierra. Ya lo vimos en otro video. ¿Qué significa la tierra? Hicimos el mismo ejercicio. En el Antiguo Testamento a Jerusalén se le llama la tierra, ¿ok? Y el último que les voy a dar es Hechos 2:20. Hechos 2:20, y con esto terminamos. ¿De qué día del Señor está hablando Juancho? Dice Hechos 2:20, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Sí? Y empieza Pedro a predicar. Este es el día de Pentecostés. Y Pedro en sus predicaciones dice: huigan de la ira de esta que le espera a esta generación. Cuando Pedro predicaba en Hechos, Pedro les estaba anunciando que el día estaba cerca y que a esa generación malvada y perversa le esperaba el día de Jehová o la llegada del Hijo del Hombre. Bien. Perdón, le moví y se me cayó mi celular, ¿sí? Pero en sí ya la idea de Apocalipsis, hermano, 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Es este día del Señor. Este es el contexto. Sí, nos estamos esforzando para entender el contexto, no para entender una palabra o un versículo.
para entender el contexto en general. ¿Sí? En el próximo video vamos a ver si ya terminamos el capítulo 1. Amén. Espero y les haya ayudado este versículo. Y el que haya llegado hasta aquí, esto no es para entretenerlos, hermanos, es para que aprendan. Y si ustedes enseñan, o tienen un canal, o tienen una congregación, enseñen el verdadero contexto de lo que tenemos en la Escritura.